palabra de Dios. Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Fíjese lo que está hablando que Jehová es recto y que es justo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser rectos y ser justos, ¿verdad? Lo mejor que podamos, porque somos fallos, somos caídos, ¿verdad? Nosotros tenemos esa costumbre de cometer errores todo el tiempo y siempre dándonos, haciéndolo casi siempre por nuestro caído corazón también, ¿verdad? ¿Salmo 91? Sí, Salmo 91, 15. 15 no es. Ay, perdón, 92, 15, perdóname. Ya ven, los nervios me comieron. Entonces, como le venía diciendo, ¿verdad? A veces nos engaña nuestro corazón, nos engañan nuestros sentidos, nuestra vista nos engaña y actuamos conforme a nosotros, ¿verdad? A veces cometemos errores porque no consultamos o no tenemos una cercanía, una comunión con la palabra de Dios que nos haga preguntarle al Espíritu Santo si lo que estamos haciendo es conforme a tus preceptos, conforme a tu palabra, y muchas veces actuamos conforme a como nos lleva el viento, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nos hacen fallar mucho, ¿verdad? Entonces, ahorita, si puede, hermano, irse a Isaías 66:2, también es una pequeña palabra que eso lo debemos de tener en cuenta todo el tiempo, hablando de la palabra de Dios. 66:2, me dice amén cuando ya lo tenga. Pues aquí está hablando, en el 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero fíjese lo que dice aquí, esto es la palabra clave aquí. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. ¿A qué tiembla? A su palabra. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que nuestra regla de conducta y de fe, de doctrina, es la palabra de Dios. Y hay momentos en que nosotros cometemos muchos errores, ¿verdad? Como le venía diciendo, por cuestiones de nuestros sentidos. Yo he sido testigo y yo he cometido errores también muchas veces no tomando en cuenta la palabra de Dios, sino que más que nada los sentidos. Y he sido testigo yo de muchos errores también, porque acuérdense que nosotros somos cartas abiertas, somos libros abiertos, ¿verdad? Y a veces hablamos cosas entre hermanos que muchos nos damos cuenta. Yo he visto, fíjese, hace mucho tiempo, no voy a decir nombres ni nada, pero estábamos en la Madison, creo que era la Madison y la 23, ahí había una pequeña iglesecita donde tenían a gente cuidando la entrada, y fíjese, a veces llegaba gente pobre a pedir dinero, o llegaban y se sentaban en las bancas, no sé si se acuerdan, que llevaban gente de mucha condición muy pobre, ahí se sentaban, pero había alguien que yo llegué a ver que llegó a correr a los indigentes de allí, porque olían o porque venían mal vestidos. Y a veces nosotros, no sé, a veces nos comportamos así porque le tenemos miedo a una persona que viene andrajosa o que no se baña, o nos viene a pedir dinero y le tenemos miedo, y en vez de tener misericordia, nosotros lo ignoramos o nos hacemos como que no existe. Y esa persona lo hizo y yo lo vi y a mí me dolió tanto en mi corazón, hermano. Entonces, esa viene siendo como la introducción. Y el libro clave que vamos a leer el día de hoy está en Santiago 2. Sí, cuando lo tenga me dice, hermano. Va a ser del 1 al 13. Eso es como para una introducción para que más o menos sepa de qué se va a tratar, ¿verdad? En el título dice amonestación contra la parcialidad. Ok, muchas veces quizás se puede entender qué es parcialidad. Ser parcial, una cosa parcial es una cosa como que no está completa, que tú la divides, que no
que no, que tú escoges pues solamente una parte de eso, pero no utilizas un sentido bíblico, sino que el sentido propio, humano. Entonces la parcialidad es cuando no tenemos neutralidad, ¿verdad? Cuando no tenemos neutralidad tampoco tenemos rectitud en un juicio justo cuando procedemos, ¿verdad? Cuando adelantamos un favor en contra de algo o en contra de alguien solo por cómo se mira por fuera, ¿verdad? O porque escuchamos algún testimonio más de esa persona. Parcialidad es alguien que prefiere. Es la unión, yo miré en el diccionario de la lengua, dice que es la unión de algunas personas que se confederan o que se juntan. Se juntan para un fin y se separan de un común y forman un cuerpo aparte, o sea, se separan. Y aquí está otra definición, dice, es un conjunto de muchas personas que se componen de una familia o una facción separada del común. O sea que hace grupitos, se lo voy a decir más entendible. Una facción es un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, ser parcial es hacer división. Si usted ha escuchado la palabra sesgo es como una rotura, como una división. Es un sesgo, es como partir algo en dos y tú te vas donde más te conviene, ¿verdad? Como en la Iglesia Católica ha tenido sesgos. Si usted escucha el gran sesgo de la Iglesia Católica, uno de los sesgos fue con Martín Lutero, ¿verdad? Él hizo esa división. Eso es un sesgo. O sea, cada quien se fue donde le convino, ¿verdad? Mas, sin embargo, Martín Lutero fue objetivo en su sesgo. ¿Por qué fue objetivo? Porque él se basó a la palabra de Dios para hacer esa supuesta división, que es una división protestante que hubo en ese tiempo, en el tiempo de Martín Lutero. Pero él creó un sesgo, pero no fue porque fue parcial, fue objetivo. Utilizó la palabra de Dios como su regla de doctrina, ¿verdad? De conducta, de fe. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser objetivos, no parciales, ser imparciales. Cuando somos imparciales, nosotros miramos la diferencia concreta y objetiva entre una cosa buena y una cosa mala, y nosotros nos vamos a lo que es conveniente más, pero conforme a la palabra de Dios, siendo cristianos, no yéndonos como a mis ojos, a mi sentimiento, a algún rumor o algo. Por ejemplo, a mis ojos, cuando yo veo a alguien que yo sé que viene, que es pobre, que no tiene un buen vehículo, o que cuando nos juntamos esa persona no tiene los medios como para poder traer algo bueno, podamos decir, digamos en una fiesta, yo soy parcial si yo en una fiesta yo invito a los que traen buenos regalos, o si en una comida yo invito solamente a los que van a traer buena comida, pero yo dejo a un lado los que o no los conozco bien, o yo sé que su situación económica no ayuda, pero yo tengo un preferencialismo por el que tiene más, o por el que se mira mejor, o por el que me va a dar un beneficio, ¿sí me entiende? Ahí somos parciales, no estamos haciendo algo objetivo como la palabra de Dios nos dice, que no hagamos acepción de nadie, ¿verdad? Entonces, alguien que toma un partido a favor o en contra de alguien o de algo y es independiente de que eso es independiente de que sea justo, esa persona está utilizando una doble moral, porque sabe que lo que está haciendo está mal, pero igualmente lo va a hacer por un beneficio. Ser imparcial es no ser objetivo. El imparcial, no parcial. Parcial es ser objetivo, requiere de objetividad e implica una decisión o una elección entre diversas opciones o circunstancias. En pocas palabras, es no tener un favoritismo, eso es ser imparcial. Es no tener un favoritismo personal o un interés entre dos más opciones objetivas, ¿verdad? Ahora, en Proverbios 28-21, antes de empezar, si quiere acompañarme a Proverbios 28-21, fíjese lo que dice Proverbios 28-21. Me dice amén cuando lo encuentre.
Es solo para establecer un punto, ¿verdad? Porque ya entendemos la escritura, entendemos lo que dice Santiago 2, pero es como para un poquito reforzar lo que se está hablando. En el 28-21 dice, hacer acepción de personas no es bueno. Y acuérdense que es un proverbio. Dice, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Entonces, ahí estamos hablando de lo que yo le había dicho. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Entonces empezamos aquí, ¿verdad? El apóstol Santiago, este libro, lo escribió él cuando empieza, él dice, Santiago, en el 1 dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí dice para dónde va esta carta de Santiago. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Él está hablando esto, está dirigido a las 12 tribus. Él sí está hablando hacia los judíos, ¿verdad? Pueblo de Dios, ¿verdad? Y nosotros que somos también pueblo de Dios, igualmente. Dice aquí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque los judíos, no solo de este tiempo, sino de que tiempos antiguos, ellos, si tú no eras parte de su fe, o no eras circuncidado, o por muchas razones, por sus costumbres, si tú no las practicabas, o eras un gentil, ellos te hacían a un lado, algunos. Los que ellos entendían verdaderamente la fe, ellos eran imparciales, ¿verdad? Y esa carta es para ellos, y también para nosotros. Entonces en el 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Pues en cierto modo no lo está corriendo ni lo está sacando. Yo miré que sacaron a una persona, pero en este caso no. Y en cierto modo lo está humillando también, porque le dice, estate ahí parado, o ponte aquí en mi estrado. Mas sin embargo, los que vienen bien vestidos y vienen bien arregladitos, siéntate aquí a mi diestra, siéntate en un lugar de privilegio, ¿sí me entiende? Está haciendo acepción de personas. Y en el 2 volvemos a decir, a leer, en el 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y luego en el 4 dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Sí me entienden? Ahí lo que está hablando es de que nosotros juzgamos en nuestro pensamiento sin conocer la realidad, sin saber la situación de la persona por la cual viene como viene, o no sabemos si tiene para un bocado y nosotros en realidad solo por tener esos malos pensamientos decimos, bueno, esa persona no me conviene, esa persona huele mal, es muy pobre como para que venga y se junte aquí conmigo, ¿verdad? Y en el 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Dice, oíd, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, el Señor no hizo acepción de personas, ni con pobres, ni con ricos, pero los que le aman, Él ha prometido un reino para todos que le amen. Y dice en el 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Por qué lo hacían? Porque tenían poder. Un rico que tiene poder hace muchísimas cosas malas y lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Ahorita con tantas noticias y todo lo que está pasando, ese hombre que tienen de líder es muy rico y él está llevando a la gente, los arrastra a los tribunales, está haciendo a la gente sufrir porque él quiere, haciendo creer a la gente que él es cristiano, porque, hace cosas objetivas, las que está haciendo de lo que es diferenciar el sexo como es, ¿verdad? Muchas cosas que nosotros vemos como buenas,
Pero el Señor, lo que Él nos pide también, que seamos llenos de misericordia. Si no hay misericordia, hay doble moral. Y eso también, si la persona de la que yo le estoy hablando lo está haciendo solo para complacer a una clase de personas, pero no está haciendo misericordia, está haciendo parcial, ¿verdad? Y el Señor no se queda con los brazos cruzados, hermano. Confiemos en que Él obrará, ¿verdad? Entonces, los ricos, hermano, ellos actúan porque tienen el poder. Nosotros, pues también podemos actuar de mala manera, pero nosotros debemos primeramente de acordarnos de que la palabra de Dios es nuestra regla, nuestro canon, ¿verdad? Es la guía principal por la que nos debemos de comportar. Y luego en el 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Sí se da cuenta? La gente que nos oye a nosotros nos ve comportándonos mal, o hablar cosas malas, siendo imparciales con la gente así, se burlan. Tan igual, yo le puedo asegurar que de muchas personas, porque yo he visto que en el gabinete supuestamente hay católicos que tienen mucha fe y muchos cristianos, los del partido con la R, porque no voy a decir qué partido, supuestamente muchos de ellos son cristianos devotos, pero ellos están permitiendo muchas cosas injustas. Eso es doble moral. Y a causa de eso se blasfema el nombre del Señor, porque ellos supuestamente confiesan a un Señor, pero no tienen misericordia. Eso tampoco lo debemos de hacer nosotros, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Y dice en el 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice ahí, bien hacéis. O sea, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, eso es hacer el bien, ¿verdad? Entonces, la objetividad está en la palabra de Dios, que es nuestra regla infalible. Una regla inerrante. ¿Sí sabe lo que es inerrante? Inerrante es que no erra, que no comete errores. Infalible es que no falla. La palabra de Dios es inerrante, infalible. Y es nuestra regla de fe, de conducta, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:16, si quiere acompañarme allí. Entonces, fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo. 3:16, 2 de Timoteo 3:16. Fíjese lo que le dice Pablo. Le dice a Timoteo, toda la Escritura. ¿Cuánta Escritura dice? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sépase que cuando dice hombre no está refiriéndose nada más a un hombre, ¿verdad? Es hombre y mujer, ¿verdad? No haciendo una inclusión, sino que algo objetivo. Dice que el hombre de Dios, entiéndase, todos nosotros que hemos creído en el Señor, que somos parte de la grey de Dios, seamos perfectos y estar preparados para toda buena obra. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo cuál es su regla, con qué se debe de corregir, qué es para enseñar, qué es para redarguir, para corregir, para actuar correctamente, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hablando de una regla de objetividad bíblica, hermanos, fíjese, nos vamos a ir ahorita nuevamente al Corintios, 1 Corintios 5:11. Lo que pasa es que estoy reforzando todo lo que estoy hablando aquí. Cuando lo encuentre me dice. ¿Algún otro amén? Es todo. Fíjese lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Él está siendo objetivo con la palabra de Dios. Él no está haciendo acepción de personas. Fíjese que también a mí me ha tocado, bueno, ahorita antes de empezar le voy a dar, yo sé que no debemos de decir anécdotas, pero le voy a decir esto. Si ustedes lo han visto,
créame o no, muchos pastores, ellos leen la Escritura, deben de conocerla, deben de utilizarla como una regla de fe, de doctrina, de comportamiento, y se deben de apegar lo más posible, porque ellos son los que nos guían a nosotros. Y yo he visto con mis ojos pastores que se juntan solamente con grupitos especiales a comer, ¿sí o no? ¿Lo han visto? Hasta entre hermanos. Ok, yo me voy a juntar con el que tiene, pues que va a llevar más, o solamente tengo amistad con ciertos hermanos, pero a los que son nuevos, o a los que son muy callados, o a los que les falta mucho como para ser más sociables, a veces ni les hablamos, ni les decimos, ven, mira, no estés ahí apenado, no estés solito, mira, hermanito, ven para acá. Vamos a conocernos, ¿verdad? Saber, pero a veces la verdad no lo hacemos, y si nosotros cometemos un error así, se ve mal, pero se ve mucho más mal en pastores o en líderes que lo hacen. Yo lo he visto, yo no lo digo porque eso haya pasado o pase aquí, pero yo he visto pastores que solamente tienen unos ciertos elegidos, los que predican, o los que, si ellos saben que son los que diezman, o los que dan más dinero para que camine la iglesia, ellos son sus favoritos, porque ellos saben las entradas. Si son de los que tienen un libro de entradas, o son los que saben quiénes diezman, quiénes no diezman. Hermano, yo he visto que a los hermanos que no dan mucho dinero, a veces ni los toman en cuenta, y créame que eso es pecado. Le voy a leer el 5:11. Dice aquí, con la objetividad de la que estoy hablando, de la cual Pablo está aquí hablándole a los corintios, dice, más bien os escribí que no os juntéis. Fíjese, aquí está hablando que no os juntéis, pero le estás diciendo a ellos, con ninguno que, dice, llamándose hermano, fuere fornicario. Si ve, él lo está haciendo basándose a una regla objetiva, a una objetividad que es la palabra de Dios. Es algo que tiene razón de hacerlo, no porque yo creo, porque se viste mal, porque huele mal, porque es pobre. No. Aquí está siendo objetivo. Está diciendo en el 11 que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice ahí? Con el tal ni aun comáis. Y en el 12 dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser objetivos en ese aspecto, porque a veces hay hermanos, fíjese, también yo una vez, no es bueno estar diciendo anécdotas, pero lo voy a decir. Una vez yo supe de alguien que le encontraron algo raro en su celular, ¿verdad? Y se le puso en disciplina, y luego hablaron con el pastor mayor de todas las congregaciones, y le hablaron de esa persona, y le dijeron, bueno, ¿por qué me sentaste a fulanito de tal? No, porque le encontramos esto, y por eso lo pusimos en disciplina. Y fíjese lo que ese hombre, porque no creo que sea pastor, ese hombre le dijo, bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿ese hermano diezma? Sí. ¿Ofrenda? Sí. ¿Hace esto y lo otro? Sí. Entonces no lo sientes. O sea, ¿cómo está eso? O sea, no deberían de haberle dado, deberían de haberle, el pastor que le dio la disciplina hizo bien, pero este hombre no quiso que lo disciplinaran, porque él estaba diezmando y ofrendando. Él estaba siendo parcial allí. Y eso, hermano, nos vamos a seguir continuando aquí en el libro de Santiago 2. Nos vamos al 9. Todo lo que le digo, hermano, son cosas que yo he visto, yo he escuchado. Y no digo que yo no haya cometido errores, porque cuando uno enseña, uno predica, eso también principalmente lo tiene uno que tomar para sí.
¿verdad? Porque si no, yo estoy siendo parcial. Tengo que ser imparcial y hasta conmigo mismo la palabra se tiene que aplicar también. Dice la Escritura en el 9, dice, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí cuando está hablando por la ley le está diciendo a los judíos, porque ellos se basaban a la ley, ¿verdad? Ellos querían ser perfectos en todos los mandamientos, pero hacían acepción de personas, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice en el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí está viendo ahí. Ellos sentían que wow, estaban ya como en el escalón 80 de llegar al cielo. Si la escalera era de 100, ellos ya estaban un pelito para ir al cielo. Pero aquí el apóstol Santiago les hizo ver la realidad. Porque aunque guardara toda la ley en una ofensa de hacer acepción de personas, ese ya es un punto que los hace culpables de todas las demás, ¿verdad? De todos los demás mandamientos. Porque él dijo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, tú quieres cubrir una cosa, pero la otra la haces. Igual está uno pecando. Ahora dice aquí la Escritura, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjese, hermano, aquí vamos a hablar de la ley de la libertad, pero vamos a comenzar a hacer un poquito más sólido lo que estoy hablando. Dice aquí, nuestra fe no es verdadera si hacemos acepción de personas, teniendo favoritos. Nuestra conducta es vista por los ojos de todos nosotros. Se hace evidente por nuestros hechos y por nuestro comportamiento. Nuestro peor enemigo es uno mismo, al engañarse creyendo que somos algo que no somos. Si discriminamos o hacemos distinción, y si tenemos preferencialismo por algunas personas, que porque nos dan mayor beneficio, tal como lo había dicho, ¿verdad? Algún beneficio económico, yo me junto con este más porque pues tiene billetes, ¿verdad? O tiene, en un convite va a llevar lo mejor, lo voy a invitar, porque ese siempre que viene trae canasta, no viene con una bolsita con 3 panes, ¿verdad? Ese trae canasta, lo voy a invitar. En la fiesta no viene nomás con una tarjeta, ese viene con 3 regalos grandes, a ese lo voy a invitar. Y ya uno ya tiene sus favoritos, ¿sí se da cuenta? Ya estamos teniendo favoritismo, ahí ya la estamos regando, ¿verdad? Pero ¿por qué? Es nuestra naturaleza caída, tenemos que entender. Pero lo que contradice nuestra naturaleza caída es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver la realidad y la situación en la que verdaderamente estamos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo eso, hermano, fíjese, estamos siendo corruptos. Estamos actuando en corrupción de la carne, corrupción de nuestra mente, de nuestros pensamientos y cometiendo pecado, ¿verdad? Por lo cual, en lo que le había leído aquí dice, quedamos convictos, hermanos, somos transgresores. Si usted cree que al ser cristiano y tratar de cumplir todos los requisitos, ¿verdad? Igual como un judío, por ejemplo, asistir todo el tiempo a la iglesia, ofrendar, diezmar, venir a la oración, participar en todos los eventos de la iglesia, en el evangelismo, en la Santa Cena, la lectura bíblica, todo eso es bueno, son medios de gracia, ¿verdad? Todo eso es bueno, pero en la manera de pensar y de hacer las cosas, hacemos acepciones, ahí estamos cometiendo un grave error, haciendo acepciones de personas. Dice, es posible, hermanos, que en general quizás no saquemos ningún beneficio, ¿verdad?, de eso, o quizás nos vaya bien haciendo eso, pero haciendo distinciones caemos en transgresión. Y eso pasa en todo, hermanos, ya como le había dicho, ¿verdad?, también entre pastores. Entonces, el favoritismo, hermano, en la carne, eso es muy malo.
A veces nosotros, hermanos, fíjense, le voy a hablar otra clase de favoritismos. También como padres, a veces tenemos hijos y a veces tenemos favoritismo más con unos que con otros. A veces es con cierta razón porque es objetivo, porque, mire, por ejemplo, cuidamos más al hijo que sabemos que tiene más, que ese hijo tiene más como... sabemos que sus pensamientos son de andarse queriendo salir a la calle o de andar cometiendo pecados por aquí o por allá, y al que sabemos que es más tranquilo, en cierto modo no lo aconsejamos más, ni le gritamos más, ni lo cuidamos más, sino que estamos siempre tras del otro hijo que sabemos que tiene tendencias negativas, que se sale de borracho, que se sale, y estamos tras de él, pero ese es un favoritismo que no es negativo, es objetivo. Una clase de un favoritismo negativo es como cuando tenemos dos hijos y los dos se comportan de una manera similar, pero tratamos mejor y premiamos más a uno que al otro. Eso ya es ser parcial. O siendo abuelos. Tenemos unos 20 o 30 nietos, ¿verdad? Pero digamos, tenemos por ejemplo el más prietito, o el más gordito, o el más cochinito, digamos, que hay uno que es bien limpio y llega bien arregladito y, ay no, fúchila, porque este es de la nuera que está muy pretita y, ay no, o está muy güerito, muy desabrido, oh no, ¿sí me entiende? Ahí estamos siendo parciales. Nosotros, si tú le preguntas a una madre, por ejemplo a mi esposa le han preguntado, ¿a cuál de tus hijos amas más? Y ella dice, yo a todos por igual, aunque al que se porte mal y al que se porte mejor, yo los amo por igual y yo cuido de todos por igual. Eso es ser imparcial, eso es ser justo. Igualmente, por ejemplo, yo también como con mis nietos, ¿verdad? En realidad yo no tengo favoritos de mis nietos, yo los amo a todos por igual. Aunque algunos son bien inteligentes, muy buenos en las matemáticas, y algunos no puedan ni siquiera leer o apenas puedan hablar, o sean hijos de la nuera X o de quien sea. Yo miro a mis nietos, yo los miro igual. Yo no los veo, yo no sé por qué, ¿verdad? No es porque yo le quiera decir, yo soy el super santo, pero yo los veo de una manera que yo no veo diferencias en ninguno de ellos, ¿verdad? Yo los amo a todos por igual, sean hijos de mi hija, hijos de mi hijo, ¿verdad? Yo los veo exactamente igual y yo creo que así deberíamos de vernos así, como hermanos, ¿verdad? Sin diferenciarnos, teniéndonos amor todos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, incluso hasta entre familiares, fíjese, es otro ejemplo. Tenemos familiares que son familiares en la fe, y hay otros que no son de la fe, que es una fe que parece ser la fe de nosotros, pero no lo es, porque sabemos que ellos adoran ídolos, les ponen imágenes, les ponen veladoras, no voy a decir qué es, y a veces nosotros los hacemos a un lado porque ellos son impíos. Y fíjese, hermano, que eso es una manera mala de decirle a la gente, porque el impío que hace acepción de personas, el cristiano que hace acepción de personas, blasfema, hace que la gente blasfeme el nombre de Dios, pero también actúa sin piedad. ¿Y qué quiere decir impío? Que no tiene piedad. Impío no necesariamente es de que no conozca de Dios. Impío es que no tenga piedad. Entonces, si nosotros hacemos parcialidad y tenemos preferencialismo por sea quien sea, estamos actuando de una manera impía, estamos pecando, la estamos regando. Nuestros familiares que no entienden la fe como nosotros tenemos que, con la palabra de Dios y con amor, hacerles entender que el Señor nos ha cambiado y que hemos nacido de nuevo, que somos diferentes, que somos imparciales, que nuestra regla de fe y de conducta
es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Ahorita vamos a seguir aquí adelante. Fíjese, dice en el 13, hermano, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, si nosotros no hacemos misericordia y estamos bajo la ley de la libertad, no, ¿usted cree que vamos a tener misericordia de parte de Dios si no tuvimos misericordia nosotros? ¿Usted cree que Dios es justo y Él en su justicia, Él va a actuar? Pero va a actuar conforme a nuestros actos, conforme a lo que nosotros hicimos en su justicia, porque Él es justo y perfecto. Si nosotros actuamos contra una persona o contra un pariente que no está en la misma fe de nosotros, sin misericordia, créame, hermano, que aquí dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y al final dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si nosotros hacemos malos juicios, primero tenemos que pensar, antes de decir algo que lastime a alguien, o antes de que hagamos algo imparcialmente, primero debemos de pensar que la misericordia debe de estar en nosotros todo el tiempo, antes de cometer un acto de parcialidad, un acto de preferencialismo, un acto de que yo tengo mis favoritos, o yo no voy a visitar a mi pariente porque es católico, porque es testigo de Jehová, porque es un solo Jesús, porque no es parte de mi fe, porque es adventista, porque es mormón. Hermano, visítelo, háblele y que ese Señor, ese Dios que tiene misericordia, viva dentro de nosotros y esa misericordia se refleje de nosotros hacia ellos para que ellos vean esa diferencia. Porque si nosotros somos parciales y ellos miran, no importa que nos digan los aleluyos y lo que sea, pero con que ellos algún día se van a dar cuenta que nuestra manera de actuar y de pensar, si somos diferentes y lo hacemos conforme a la palabra de Dios, ellos se van a dar cuenta que hay misericordia, que somos imparciales, que nosotros nos guiamos con la palabra de Dios para nuestros actos. No somos perfectos, todos cometemos errores todos los días, y créanme, quizás yo cometa más que todos ustedes, pero este mensaje se lo traigo, hermano, para que meditemos, hermano, todos los días antes de ser imparciales con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros nietos, con nuestras nueras. Si hay una justa razón conforme a la palabra de Dios, entonces sí podemos hacerlo, pero no solamente por sentimiento, solamente porque me viene en gana o porque yo creo que así es. Primero hay que ver si conforme a la palabra de Dios nuestro acto y nuestras obras de justicia son conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, eso les traigo para el día de hoy. Seamos imparciales, seamos justos, juzguemos con justa justicia y también seamos objetivos, y que la palabra de Dios sea nuestra regla de conducta, de doctrina y de fe y de comportamiento, hermano. Dios le bendiga. Vamos a orar para cerrar el servicio. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este día. Te doy gracias, Señor, por esta bendita palabra que tú traes por medio del apóstol Santiago. Que esta palabra no caiga en tierra, sino que entre en nuestras mentes y quede guardada en nuestro corazón. Que todos los días de nuestra vida nos acordemos de la misericordia y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De que no hagamos lo que no debemos de hacer sin apuntar el dedo a otra persona, sino que principalmente hacia nosotros mismos, porque nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro raciocinio y nuestra manera de pensar es la que nos hace equivocarnos, nuestra naturaleza caída. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias también por nuestros hermanos. Te doy gracias, Señor, por nuestros hermanos que están aquí. Te pido que abra su mente, sus corazones. También te doy gracias
por todos los que nos estén escuchando y que entiendan esta palabra, que sepan que es una amonestación, pero también es algo para que nosotros nos acordemos todo el tiempo que tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Te doy gracias, Señor, por todo. Amén, amén y amén.